Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en las fuentes que nos han enviado sobre una figura que es, bueno, casi mitología en el fútbol americano. Roger Staubach. Casi nada. La base que tenemos es un resumen de su autobiografía, Tiempo suficiente para ganar, que escribió con el periodista Frank Luxa a principios de los 80. Sí, hace ya tiempo. Y la misión aquí es ir más allá de los touchdowns. Queremos entender cómo un chico de Cincinnati se convierte en una leyenda, pero no solo superando obstáculos, sino transformándolos. Exacto, Y la historia, desde luego, empieza mucho antes de que se pusiera el casco de los Dallas Cowboys. claro. Y lo que hace que estas notas sean tan potentes es que no dibujan una línea recta hacia el éxito. Para nada. No. Al contrario, revelan un montón de bifurcaciones, de momentos en los que todo pudo torcerse. No es una historia de inevitabilidad. Es una de resiliencia y a veces de pura suerte. Totalmente. Y el primer gran giro de guión, el que define todo lo que vendrá después, ocurrió antes incluso de que el mundo supiera quién era. Pues vayamos a eso. Nace en Cincinnati en 1942. Un chico deportista, le da al béisbol, al baloncesto, lo normal. Lo típico, sí. En el instituto se decide por el fútbol americano. Pero ojo, ni siquiera empieza en la posición que lo hizo famoso. Empezó de corredor. Sí, moviendo el balón con las piernas, no con el brazo. Hasta que un entrenador, con buen ojo, le dijo: «Chico, tu futuro está en lanzar ese balón». El primer pequeño ajuste del destino. El primero. Pero el verdadero terremoto viene después. Al acabar el instituto, pues le llueven las ofertas de grandes universidades. Purdue, Notre Dame, todas le quieren. Pero él se siente atraído por la Academia Naval. Que es un camino mucho más duro. Muchísimo más. Y aquí es donde la historia se pone extraña. Porque consigue entrar a pesar de tener una condición física que debería haber sido un descarte automático. Algo que ni él mismo sabía que podría acabar siendo una ventaja, claro. Es que esto es fundamental para entender su mentalidad. En su autobiografía cuenta que es daltónico. Ah, No distingue bien ciertos colores. Durante el examen médico para entrar en la academia, la persona que se lo hizo simplemente no se percató. Pasó la prueba de los colores por pura casualidad. Y entró. espera un momento. A ver, me estás diciendo que una de las instituciones militares más rigurosas del mundo no se dio cuenta. Pues no se dio cuenta. Suena a escena de comedia. Pero claro, en algún momento tuvieron que descubrirlo. Obviamente, una vez dentro, el pastel se descubre. Pero ya es tarde para expulsarle. Simplemente le comunican las consecuencias. ¿Y cuáles eran? Pues que su daltonismo le prohíbe terminantemente entrar en combate. Nada de pilotar aviones, nada de comandar barcos en zonas de guerra. Su servicio, una vez graduado, se limitaría a un trabajo de oficina. Es fascinante. Lo que para cualquier otro cadete sería una frustración, una limitación, para él se convierte en una especie de póliza de seguro. Eso es. Y creo que aquí ya vemos un patrón, ¿no? Lo que parece una debilidad, un obstáculo, por una mezcla de suerte y carácter, se convierte en un camino inesperado. Exactamente. Es el primer gran ejemplo de un tema recurrente en su vida. Este defecto le permite concentrarse en el fútbol. Antes de entrar de lleno en la academia, pasa un año en el Instituto Militar de Nuevo México. Donde pule su técnica. Ahí pule su técnica como pasador sin la presión mediática de una gran universidad. Allí se forja el jugador, mientras su futuro militar ya tiene un techo de cristal. Bueno, autoimpuesto por su propia biología. A pesar de ese secreto a voces sobre su daltonismo, su talento era tan evidente que no se podía ignorar. En 1963, jugando para la Armada, gana el trofeo Heisman. Que es como ganar el Balón de Oro del fútbol universitario. Exacto, para que nos hagamos una idea. Te señala como el mejor jugador de todo el país. Y hacerlo desde una academia militar que no compite al nivel de las grandes potencias es toda una proeza. Dice mucho de su impacto en el campo. Se gradúa en 1965 y, lógicamente, los equipos profesionales se lanzan a por él. La NFL y la AFL, las dos ligas de entonces. Las dos ofertas más potentes son de los Kansas City Chiefs y los Dallas Cowboys. Y en la elección final vuelve a intervenir el azar, o más bien la picaresca. Uno de los entrenadores de baloncesto de la academia ejerce de agente improvisado. Me encanta esta parte. Llama a los de Dallas y les dice: «Ojo, que Kansas City ya ha puesto un contrato sobre la mesa. Les mete prisa, vamos». Y la estrategia funciona. Staubach, que ya se inclinaba por Dallas, firma con ellos. Y sus razones son muy pragmáticas, lo cual nos dice mucho de su forma de pensar. ¿Cuáles eran? Consideraba que la Conferencia Nacional de los Cowboys era de un nivel superior. Y sencillamente
Le pagaban más. Una decisión cerebral, no emocional. Vale. Elige Dallas, firma el contrato en 1965. El sueño de cualquier jugador. Pero entonces, el tipo desaparece del mapa del fútbol durante 4 años. Desaparece, sí. En el deporte de élite, 4 años no es un parón. Es el final de una carrera. Es increíble que pudiera volver. ¿Qué sabemos de ese tiempo? Aquí llega el segundo gran obstáculo de su vida. Y este no es una casualidad afortunada, sino una prueba de fuego. El contrato le permitía cumplir primero su compromiso militar. Claro. Así que, entre 1965 y 1968, es un oficial de la Armada a tiempo completo. Y no en un despacho, como podría pensarse por su daltonismo. Ah, ¿no? ¿Y qué pasó con la prohibición de ir a combate? Sirvió como oficial de suministros. Y aquí viene lo increíble. Se presentó voluntario para servir un año en Vietnam. Vaya tela. Pensemos en esto un segundo. El mejor jugador universitario del país, con un contrato profesional esperándole, elige ir a una zona de guerra. Es que te habla de un sentido del deber que va más allá de lo común. Totalmente. Estuvo en la base de Da Nang. Así que un ganador del Heisman pasa 4 años alejado de la élite, uno de ellos en un conflicto bélico. La mayoría de las carreras acaban ahí. Y por si el parón y la guerra no fueran suficientes, cuando por fin va a unirse al equipo, casi todo se va al traste por una lesión. Efectivamente, justo antes de poder empezar a entrenar en serio, sufre una lesión en el hombro de lanzar. Fatal para un mariscal. Una inflamación crónica que le provocaba un dolor insoportable cada vez que intentaba pasar el balón. Su carrera en la NFL estuvo a punto de terminar antes de empezar. ¿Y qué pasó? Fue un médico que encontró un tratamiento específico para esa inflamación, quien literalmente le salvó la carrera. Así que recapitulemos. Llega a Dallas en 1969, tiene ya 27 años, que es una edad a la que muchos ya están consolidados, y él es un novato. Un novato veterano. Ha superado el daltonismo, una guerra, un parón de 4 años y una lesión casi definitiva. Y cuando por fin pisa el vestuario, se encuentra con que el puesto de titular está ocupadísimo. Ocupadísimos poco. El titular era Don Meredith, una leyenda del equipo. Pero de nuevo, el destino mete la cuchara. Otra vez. De forma completamente inesperada, para todo el mundo, Meredith anuncia su retirada ese mismo año. Se abre el cielo para Staubach, ¿no? Vía libre. Pues no. El entrenador, el legendario Tom Landry, decide que el puesto es para el suplente de Meredith, un jugador llamado Craig Morton. Y aquí empieza una de las rivalidades internas más extrañas de la historia del deporte. Es una competencia feroz que llega a su punto más absurdo en la temporada de 1971. Landry, incapaz de decidirse entre Morton y Staubach, implementa un sistema que es sencillamente una locura táctica. Es que es demencial. Decidió que Morton y Staubach se alternarían. En cada jugada. En cada jugada. Entraba Morton, lanzaba un pase o entregaba el balón, y se iba al banquillo. Entraba Staubach, hacía su jugada y para afuera. Atenta contra todo lo que se sabe sobre darle ritmo y confianza a un jugador. Me cuesta creer que Landry, un genio táctico, hiciera algo así. Demuestra la enorme presión y la falta de confianza del entrenador en un solo jugador. Era una forma de mantenerlos a los dos bajo un escrutinio constante. ¿Te imaginas la tensión mental para ellos? No podías encadenar 2 jugadas buenas, ni recuperarte de una mala. Cada vez que salías al campo, era un examen. Y aún así, con ese caos organizado, el equipo gana. Es lo más increíble de todo. Sí, llegan al Supertazón VI. Y para la final, Landry por fin se deja de experimentos y nombra a Staubach titular. Y ganan a los Miami Dolphins, su primer gran campeonato. Pero ni siquiera ganar el Supertazón le garantiza la paz. La temporada siguiente, en 1972, vuelve a lesionarse el hombro y Morton recupera la titularidad. Una montaña rusa. Constante. La carrera de Staubach en esos primeros años fue así. No fue hasta 1974, cuando Crane Morton, ya harto de la situación, pidió ser traspasado, que Staubach se convirtió, por fin y para siempre, en el líder indiscutible de los Dallas Cowboys. Y a partir de ahí, construye su leyenda. Las cifras finales son abrumadoras. Impresionantes. 131 partidos, siempre con los Cowboys. Casi 1.700 pases completados para más de 22.000 yardas y 153 touchdowns. Llevó al equipo a 5 supertazones. Y ganó 2, el de 1972 y el de 1978. Se convirtió en Captain America.
Y el propio Tom Landry, el entrenador que tanto dudó de él, acabó rindiéndose a la evidencia. Sí, dejó una frase que lo resume todo. Dijo, Staubach es posiblemente la mejor combinación de pasador, atleta y líder que jamás haya jugado este deporte. Viniendo de un hombre tan exigente, es la medalla de honor definitiva. Desde luego. Bien, llegamos al final de su carrera deportiva. Está en la cima, es un ídolo, un ganador nato. Y decide retirarse. No es por una lesión concreta ni por la edad. No. En el libro apunta algo que hoy nos resulta muy familiar: las conmociones cerebrales. Sufrió varias a lo largo de su carrera y aunque el libro, escrito en 1980, refleja la visión médica de la época, Claro, le dirían que no era grave. le dijeron que los escáneres no mostraban daños serios, pero él ya intuía los riesgos a largo plazo. Tomó la decisión pensando en su futuro y, por encima de todo, en su familia. Se había casado con Marianne, una enfermera, y para entonces ya tenían 5 hijos. En sus memorias deja claro que el deseo de tener una vida plena con ellos fue la razón principal. Sí, Pero conociendo su trayectoria no nos lo imaginamos sentado en el sofá. en absoluto. De hecho, su segunda carrera fue casi tan exitosa como la primera. Aplicó la misma visión de juego que tenía en el campo al mundo de los negocios. ¿Ah, sí? Ya antes de retirarse se había asociado con un empresario, Robert Holloway, para crear una empresa inmobiliaria, Staubach Realty. Y no era un pequeño negocio para mantenerse ocupado, ¿no? Para nada. La empresa se especializó en el sector comercial, oficinas, centros comerciales, y creció de una forma exponencial. Llegó a tener más de 50 oficinas en las principales ciudades de Estados Unidos. Vaya, un jugador importante en el sector. Un éxito rotundo. Demostró que su liderazgo no se limitaba al vestuario. Sabía leer el mercado como leía las defensas rivales. ¿Y esa empresa qué fue de ella? Tanto creció que en 2008 fue adquirida por el gigante global Jones Lang LaSalle, JLL. ¿No está mal? Además, trabajó como comentarista de la NFL para la CBS y, algo que se subraya mucho en los textos, siempre ha estado muy implicado en causas benéficas. Al final del libro, Staubach deja una reflexión que parece el pegamento que une todas las piezas de su vida. Habla de su fe y de la importancia de mantener las cosas en perspectiva. Esa es la clave. La cita exacta es: mi capacidad para enfrentarme a los retos ha dependido de guardar todo en perspectiva. En especial, guardo mi vida en perspectiva con relación a lo que significa mi fe cristiana. La idea de perspectiva. Exacto. Eso explica cómo pudo soportar el parón de 4 años, la competencia con Morton o la presión de un supertazón. Para él, el fútbol era importante, pero no era lo único. Había algo más grande. Así que, si echamos la vista atrás a todo lo que hemos desgranado, la imagen que queda es la de un atleta de élite, sí, pero es casi lo de menos. Es secundario casi. Es la crónica de una persona que navegó un impedimento físico que debería haberle cerrado las puertas, un servicio militar en plena guerra que habría jubilado a cualquiera, lesiones, una competencia interna surrealista, y que después de todo eso supo construir otro imperio en los negocios. La cita sobre la perspectiva lo conecta todo. Su liderazgo no nacía de una arrogancia basada en el talento, sino de una calma que le daba el saber que su identidad era mucho más que la de un simple jugador. Claro. Y eso nos deja con una idea final para darle vueltas. Recordamos la frase de Tom Landry: la mejor combinación de pasador, atleta y líder. Sí. Después de analizar su vida, la pregunta es inevitable: ¿cuánto de ese liderazgo se forjó no a pesar de los obstáculos, como el daltonismo o el parón de 4 años, sino precisamente gracias a ellos?